Dice el Salmo 143, verso 8: háblame cada mañana de tu amor y fidelidad, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque a ti me he dedicado. Aleluya, Jesús. Jesucristo, nos hemos reunido para ti, Señor. Nos hemos consagrado para ti, santificado de este mundo para ti, Señor, porque lo mereces, porque tú eres digno, Jesucristo. Precioso Salvador Jesucristo, te amamos. Mesías príncipe, Mesías prometido, te amamos, Jesús. Anhelamos el que tú puedas administrarte en nosotros, que tú te puedas deleitar en nosotros y que nosotros nos deleitemos en ti, Señor. Háblanos acerca de tu amor inagotable, de tu fidelidad. Anhelamos escuchar tu voz, Jesús. Anhelamos escuchar tu voz como de muchas aguas. Anhelamos escuchar tu voz como de trompeta, Señor. Te anhelamos a ti, Señor, tu presencia, Jesús. Invocamos tu precioso nombre, Jesús. Jesús, Jesucristo. Ven, Señor. Tócanos, Jesucristo. Tócanos, bendito. Te lo rogamos, Señor. Obra en nosotros. En tu presencia, donde tú estás, allí quiero habitar. En el silencio donde tú estás, ahí quiero estar. En tu presencia, donde tú estás, allí quiero habitar. En el silencio donde tú estás, ahí quiero estar. Esperaré en ti, Señor. El centinela espera el sol. Encuéntrame aquí en tu hogar, donde siempre quiero estar.
encontré mi lugar contigo, aquí encontré mi lugar contigo, Dios, aquí encontré mi lugar, aquí encontré mi lugar contigo, aquí encontré mi lugar contigo, Dios, yo soy de mi amado y mi amado es mío, ven a tu jardín y deleítate en mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, ven a tu jardín y deleítate en mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, ven a tu jardín y deleítate en mí. Donde tú estás, ahí quiero habitar. En el silencio donde tú estás, ahí quiero estar. Encuéntrame aquí, Jesús, sentíme la esperanza de siempre quiero estar. Esperaré por ti, Señor. Esperaré por ti, Señor. Sentirme la esperanza. Encuéntrame aquí en tu hogar, donde siempre quiero estar. Esperaré por ti, Señor. Sentirme la esperanza. Encuéntrame aquí en tu hogar, donde siempre quiero estar. Aquí encontré mi lugar, aquí encontré mi lugar contigo, aquí encontré mi lugar contigo, Dios, aquí encontré mi lugar, aquí encontré mi lugar contigo, aquí encontré mi lugar contigo, Dios, yo soy de mi amado y mi amado es mío, ven a tu jardín y deleítate en mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, ven a tu jardín y deleítate en mí. Deleítate, deleítate, deleítate en mí. Deleítate, deleítate, deleítate en mí. Ageo capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús, tú eres el deseado de nuestra alma. A ti buscamos, Señor. Te buscamos porque tú eres el deseado, Señor, de las naciones, el deseado de nuestro corazón, Señor. Y tú llenarás esta casa
Gracias, Señor. Llena esta casa con tu presencia. Llena esta casa con tu gloriosa presencia. Llena esta casa, Señor, con tu precioso Espíritu Santo, Señor. Llénanos hoy. Llena, Señor, nuestro corazón. Llena nuestro espíritu. Llena nuestros pensamientos con el espíritu de tu palabra. Tú eres el deseado de nuestra alma y te buscamos en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 8, 9 y 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como a mi boca, como la miel, pero como lo hube comido, amargo mi vientre. Señor Jesús, pues tu palabra puede ser dulce como la miel, pero nos puedes enseñar cosas y puede amargarnos el vientre, Señor. Corrígenos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Jesús. Te anhelamos a ti, Señor. Estamos aquí por ti, Jesús. Estamos aquí por ti, Señor, para celebrar tus victorias. Bendecimos tu nombre, Jesucristo. Solo una cosa he pedido al Señor, esta buscaré. Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Solo una cosa he pedido al Señor, esta buscaré. Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozarme en su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozarme en su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozarme en su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozarme en su presencia, la presencia del Señor. Solo una cosa he pedido al Señor, esta buscaré. Estar en la casa
presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozar de su presencia, la presencia del Señor. Ver su belleza, la belleza del Señor, y gozarme en su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozarme en su presencia, la presencia del Señor. Solo una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré: estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozar de su presencia, la presencia del Señor, para ver su belleza, la belleza del Señor, y gozar de su presencia, la presencia del Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesucristo. Muchas gracias por tu presencia. La plenitud de la deidad habita en ti, Señor. Toda la plenitud de la deidad habita en ti, Señor Jesucristo. Deidad habita en Jesús, somos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús, somos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús, somos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús, somos completos en Él. Padre, Hijo y Espíritu moran en mi corazón. Padre, Hijo y Espíritu Moran en mi corazón. Padre, Hijo y Espíritu Moran en mi corazón. Padre,
habita en Jesús. Somos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Somos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Somos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Somos completos en Él. Completos, completos en Él. Somos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Somos completos en Él. Plenitud de la deidad Habita en Jesús. Somos completos en Él. la plenitud de la deidad Habita en Jesús. Somos completos en Él. Padre, Hijo, Espíritu, Moran en mi corazón. Padre, Hijo, Espíritu, Moran en mi corazón. completos, completos, completos En Él. Somos completos en Él. completos, completos, completos En Él. Somos completos en Él. plenitud de la deidad habita en Jesús. Somos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Somos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Somos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Somos completos en Él. Haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad en mí. Plenitud de la deidad habita en Jesús. Somos completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Somos completos en Él. Padre, Hijo y Espíritu moran en mi corazón. El Padre, Hijo y Espíritu moran en mi corazón. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, gracias porque tú eres Elohim, Señor. Tú tienes plenitud, Señor. Señor, gracias porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno que podemos estar en este día reunidos en el nombre de Jesucristo. Pues bueno, vamos a orar para comenzar en esta reunión. Señor Jesús, pues te damos gracias, Señor, porque tú eres el deseado de las naciones, porque tú eres el deseado de nuestra alma, Señor. Y Señor, pues nuestra vida depende de ti y queremos ser llenos completamente de ti, Señor, de toda la plenitud que existe en ti, Señor, queremos ser llenos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta vida que nos has dado para conocerte, para entenderte, para caminar en los caminos que tú has trazado para nosotros. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti, oramos que nuestro corazón sea tocado por tu palabra, por el espíritu que contiene tu palabra, por la vida que hay en ti, Señor, y que en este día podamos ser bendecidos con la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Segunda de Reyes, capítulo 19, donde estamos hablando ahorita de la oración que hizo el rey Ezequías. Subió a la casa de Dios, extendió las cartas blasfemas, las cartas amenazantes, las cartas intimidantes que envió Sennacherib, rey de Asiria. Y Ezequías sube a la casa de Dios, abre estas cartas, las extiende y en un espíritu de oración comienza a leerlas delante de Dios. Y bueno, comienza a orar y estamos viendo lo que él oró. Vamos a leer su oración nuevamente para concluir con esta parte que no hemos terminado de la oración de Ezequías. Del versículo 15 al 19 encontramos la oración que hizo y vamos a leer estos versículos y aquí entramos. Dice Segunda de Reyes 19 del 15 al 19, dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras que Sennacherib, que ha enviado blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces aquí vemos la oración que hizo este rey ante estas cartas, pues amenazantes, intimidantes, llenas de blasfemia en contra del único Dios verdadero. Y vemos que esta respuesta de Ezequías fue muy buena, pero hemos hablado cuántas veces aquí cita Ezequías la palabra Dios, y cuando cita la palabra Dios significa Elohim, hemos hablado, y Elohim significa Dios en su plenitud, ¿de acuerdo? Y esto nos hace recordar a Cristo, ¿sí? Colosenses 2, versículo 9, donde dice que la plenitud de la deidad, como cantábamos hace un momento, habita en Jesús y somos completos en Él. Entonces, aquí se estaba refiriendo a la plenitud de Dios, o sea, en Cristo encontramos la plenitud de Dios. Y bueno, comenzó a decir que era Jehová, Dios de Israel, que Dios solamente era el Dios de todos los reinos de la tierra, el Dios viviente, el único Dios, nuestro Dios, y de esta manera comenzó a orar Ezequías. Bueno, ahora quiero que veamos la última parte de esta oración de Ezequías para seguir con lo siguiente que sucedió aquí, la respuesta de Dios. Pero vemos aquí que Ezequías en el versículo 19 cierra su oración con una confianza muy grande en Dios. Y esto a mí se me hace muy importante porque estas palabras de Ezequías, sus últimas palabras de su oración, el versículo 19,
encierra algo muy interesante. Y vamos a leer este versículo 19 para que veamos el cierre de su oración. Dice, ahora pues, oh Jehová, dice, sálvanos, te ruego, de su mano, dice, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces, aquí podemos ver que Ezequías ya estaba confiado en Dios, en el Dios viviente que lo salvaría, y él dijo esto en su oración: sálvanos, te rogamos, ¿sí? Sálvanos de la mano de los asirios, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. Qué tremendo. Eso está impresionante, amados hermanos, porque podemos ver que cuando el Señor Jesucristo nos salvó, ¿sí? Esto fue un acontecimiento universal, hermanos. O sea, fue una gran noticia para todo el universo. El hecho de que Jesucristo, nuestro Salvador, nos haya salvado, nos haya rescatado, nos haya liberado del poder de Satanás, de la muerte y del pecado, ¿sí? Pues bueno, esto fue para que todos los reinos de la tierra sepan que Jehová es Dios. O sea, el hecho de que tú seas una persona que Jesucristo salvó de la muerte eterna, ¿sí? Que nos rescató del lago de fuego y azufre, que ese lugar está solamente destinado para Satanás y sus demonios, pero también para todo aquel ser humano que no crea en Jesucristo. Su destino desafortunado será ese lugar, el lago de fuego y azufre, ¿de acuerdo? Pero Jesucristo nos salvó, ¿sí? Nos salvó de la mano de Satanás, de ser esclavos del diablo, de ser siervos del diablo, amados hermanos. Nos salvó de este mundo, nos salvó del pecado, nos salvó de la muerte, Jesucristo. Y al salvarnos fue para que todos los reinos de la tierra sepan que solamente Jehová es nuestro Dios, que Jesucristo es el único Dios verdadero. Qué tremendo. Entonces, nuestra salvación es muy importante. Nuestra salvación es un anuncio a todo el universo de que Dios es el único Dios verdadero, amados hermanos. Aún no solamente para los reinos de la tierra, no solamente para tu familia, para los que no creen, pero que saben que tú eres cristiano, ¿sí? Es para que todos los reinos de la tierra, para que toda la creación de Dios, para que el universo completo, amados hermanos, no estoy exagerando, el universo completamente sepan, ¿sí? Que solo Jehová es Dios, que solo Jesucristo es Dios. Nuestra salvación es algo muy importante en el plan eterno de Dios. Nosotros somos un testimonio de su salvación. Somos un testimonio de la liberación, del poder de su rescate, amados hermanos, de las manos de Satanás. Jesucristo abrió nuestros ojos, abrió las puertas de la cárcel, sanó nuestro corazón, nos hizo sus siervos. Ahora somos su pueblo, ahora somos su iglesia, somos sus hijos, amados hermanos. Y como Él nos salvó, esto es un anuncio para toda la creación, para todo el universo, para todos los reinos de la tierra, que solo Jehová es Dios, que solo Jesucristo es el verdadero y único Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando vamos caminando por la calle, allí estamos testificando aún a la creación de Dios, al sol, a la luna, a las estrellas, a los árboles, a los animales. Pueden ver la salvación que hay en nosotros, y es un testimonio de que solo hay un Dios, y es Jesucristo, aquel que nos salvó. ¡Qué tremendo! Y de igual manera, los principados y las potestades, todos los enemigos de Dios, saben que Jesús nos ha salvado, ¿sí? Que Él nos ha rescatado, que nos ha redimido con su sangre preciosa, ¿de acuerdo? Para que todos los reinos de la tierra y aún las autoridades en el ámbito celeste, ¿sí? Los principados y potestades sepan que solo nuestro Dios es el único Dios verdadero. ¡Qué tremendo! Nuestra salvación tiene un peso de gloria. Entonces, podemos ahora, no sé, cómo refrescar aquella obra que hizo Jesucristo en nosotros. ¿Te acuerdas el día que Él te salvó? ¿Te acuerdas aquel día que humillaste tu corazón delante de Él? Le pediste perdón de tus pecados. Una persona te guió y te dijo, repite conmigo estas palabras. Y comenzaste a orar a Jesucristo, al Padre, en el nombre de Jesús, para pedir su perdón, su reconciliación, el perdón de sus pecados, el lavamiento con su sangre, ¿sí?
y Jesucristo lo hizo y nos salvó. Qué tremendo. Entonces, el Señor nos ha salvado, ¿sí? Para que todos sepan, todos lo sepan, los reinos de la tierra sepan que solo nuestro Dios es el verdadero y único Dios. Entonces, fíjense bien, es un acontecimiento universal nuestra salvación, para que todos sepan que Jesucristo es el único Dios. Pero aquí también encontramos algo importante. La oración de Ezequías es maravillosa, hermanos. Ya la hemos estudiado, ya la hemos revisado un poquito, porque ahora él podía pedir algo interesante en este versículo 19. Él pedía salvación, ¿de acuerdo? Ahora pues, dice el versículo 19, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de la mano de los asirios, ¿de acuerdo? ¿Para qué quería Dios que los salvara? Bueno, esto que hemos hablado, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Esto nos tiene que hacer pensar algunas cosas. Sin duda alguna, Dios iba a intervenir para rescatarlos, como Ezequías estaba orando. Dios iba a librarlos de las manos de los reyes asirios, ¿de acuerdo? Pero podemos entender, amados hermanos, pongan atención en esto, que muchas de las cosas que nos suceden, que a veces no son buenas, algunas de ellas, son con el propósito de que todos sepan que Jesús es el único Dios. ¿Habías pensado en eso? Porque la situación de Ezequías y de Jerusalén era muy complicada. Pero aquí podemos ver que Ezequías dijo, sálvanos, Dios nuestro, para que sepan que tú eres el único Dios, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres Dios. Es decir, que probablemente cuando tú y yo estamos experimentando un tiempo difícil, un tiempo complicado, una situación difícil, adversa, de enfermedad, de economía, de ánimo, no sé, con la familia, en fin, diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida, nosotros podemos saber que Dios tarde que temprano nos va a salvar de esa situación, pero Ezequías dice, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres el único Dios. ¡Qué tremendo! Es decir, que cuando nosotros pasamos por diversas pruebas, dificultades y situaciones complicadas, también el propósito es que Dios pueda ser magnificado, que Él pueda ser glorificado, que Él pueda ser engrandecido, que todos los reinos de la tierra sepan que solo nuestro Dios es el único Dios, que Jesucristo es el único Dios verdadero. A veces hay situaciones que Dios ha preparado para que vivamos en ellas. ¿Con qué objetivo? Sí, para ver la salvación de Dios en medio de esa dificultad, pero también para que todos los que están a nuestro alrededor puedan enterarse y sepan que hay un solo Dios, Jesucristo. ¡Qué tremendo! Entonces, a veces podemos pensar, amados hermanos, que hay situaciones difíciles, pero probablemente nunca hemos pensado que alguna situación complicada que estemos viviendo es para que todos sepan que Jehová es el único Dios, que solo Jesucristo es el único Dios. Y así como pudo intervenir con su mano para rescatarnos de tal situación, ¿sí? Está solamente mostrando, amados hermanos, que Él es el único Dios. Entonces vemos esto que es muy interesante por parte de Dios. Gracias porque tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Jesucristo, gloria a su nombre. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos esto aquí. Ahora sí vengo preparado ya, hermanos, ya, porque luego la garganta nos hace ahí unas cosas extrañas. Bueno, entonces, qué impresionante termina Ezequías su oración, ¿sí o no? O sea, con una confianza muy grande y diciendo, Señor, sálvanos. Pero no solamente nos salves por salvarnos y ya, ¿no? Para decir, ay, qué padre, Dios nos salvó y qué buena onda, viste cómo intervino para librarnos de Senaquerib y de su ejército y de sus mensajeros del Rabsacés, del Rabsasaris y de todos estos que los envió. Viste cómo Dios nos rescató, qué padre, gloria a Dios, amén, aleluya. Bueno, sí, pero también Ezequías va a un punto muy importante. Señor, para que todos reconozcan que tú eres Dios. O sea, en medio de toda esta dificultad que estamos atravesando, Señor, muéstrate como el único Dios verdadero.
glorifícate. Señor, que tú te puedas exponer ante los pueblos de las tierras, ¿sí? Para que todos sepan que tú eres el único Dios verdadero. O sea, que esto que estamos nosotros viviendo, esto que nos atemoriza, esto que nos desmoraliza, esto que nos desanima, esto que nos da mucho miedo, que nos da mucho pavor, estos mensajes amenazantes de Sennacherib, que todo esto sirva para que tú seas reconocido como el único Dios verdadero. ¡Qué tremendo! ¿Te has puesto a pensar que así podemos orar? Estoy viviendo esta dificultad, X o Y, esta situación la estoy viviendo. Señor, pero que esto, o sea, por favor, sálvanos de esta situación, pero que se pueda llegar a este punto, que tú seas reconocido, que tú seas expresado como el único Dios verdadero. Que aún esta situación que me atemoriza, que me desanima, que me angustia, que es un tormento en mis pensamientos, que todo esto sea para que solo tú seas reconocido sobre todos los reinos de la tierra, que tú eres Dios. Qué difícil, qué diferente oración podríamos hacer en medio de las dificultades. ¿Se dan cuenta? Bueno, Ezequías podemos ver que dentro de su oración llegó a un punto de mucha confianza, hermanos. Sálvanos, sí, sálvanos, pero para que tú seas reconocido como el único Dios. Qué tremendo. Entonces, también aquí encontramos algo. Cada vez que tú y yo vamos a la presencia de Dios y oramos, recibimos confianza por parte de Dios, hermanos. Cada vez que vamos avanzando en la oración, cada vez que vamos diciendo, Señor, tú eres el Dios de Israel, tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres el Dios viviente, tú eres Elohim, tú eres el Dios en plenitud, tú eres el Dios supremo, tú eres el Rey, tú eres el juez, tú eres nuestro Dios, el único Dios, ¿de acuerdo? Mientras más estamos insistiendo en la oración, vamos tomando más confianza, hermanos. En medio de tu situación o de tu problema, de tu dificultad, cuando vas a la presencia de Dios y oras, vas recibiendo por parte de Dios fortaleza, ánimo y una nueva confianza por parte de Dios. Por eso tenemos que orar, porque la oración nos fortalece. Aún en medio de la dificultad nos fortalece, y podemos ver que Ezequías culminó su oración, y en este versículo 19 es un tesoro en las Escrituras, porque nos muestra esto, la confianza a la que llegó Ezequías, a tal punto que podría decir, sí, sálvanos, Señor, pero el principal objetivo es que tú seas reconocido como el único Dios. ¡Qué tremendo! Entonces veamos el punto de confianza al que nos llevará siempre una vida de oración delante de nuestro Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a ver la respuesta de Dios a la oración de Ezequías, porque toda oración tiene una respuesta por parte de Dios. Entonces, la respuesta de Dios no se hizo esperar. A través del profeta Isaías, Dios respondió la oración del rey Ezequías. Y del versículo 20 hasta el versículo 34 podemos ver la respuesta de Dios a la oración de Ezequías. Y bueno, ahí del versículo 20 al 34. No lo voy a leer todos estos versículos, vamos a ir parte por parte viendo algunas cosas, pero es interesante cómo Dios no tardó en responder, inmediatamente envió la respuesta a través del profeta Isaías. Y bueno, lo primero que Dios dijo, lo leemos en el versículo 20. Dice aquí, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ¿de acuerdo? Lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído, dice aquí la escritura. Entonces, ¿qué es lo que vemos como respuesta de Dios a Ezequías? Bueno, lo primero que Dios le dijo fue, lo que me pediste, he oído. Qué tremendo. Entonces, nuestras peticiones a Dios, hermanos, son oídas, son escuchadas por Dios. Cuando vamos con el espíritu correcto delante de Dios,
cuando vamos con la actitud correcta delante de Dios, nuestras peticiones siempre serán escuchadas por nuestro Dios. Fue lo primero que Dios le dijo: lo que me pediste, he oído. Qué tremendo. O sea, no soy ajeno a lo que te está sucediendo, Ezequías, a lo que le está sucediendo al pueblo, no soy ajeno a ello. Lo que me pediste, escuché. Entonces, qué buena noticia estaba recibiendo Ezequías. Dios no es como los ídolos sordos que no escuchan, ¿de acuerdo? Porque pues sabemos que Ezequías reconocía que Dios no era una obra de manos de hombres, de madera o de plata, sino que Jehová era el verdadero Dios. Así que Dios no es como los ídolos sordos que no escuchan. Tú puedes estar delante de una imagen, aunque sea de oro, ¿sí? Pero jamás te prestará atención. Nunca va a estar atento a escucharte, ¿de acuerdo? Jamás. Pero nuestro Dios sí escucha. Y Él está atento a las oraciones de sus santos. Inclina su oído, abre sus ojos para estar atento a la oración que eleva su pueblo. Entonces Dios no es un Dios sordo. Él escucha, y lo que nosotros le pedimos, Él lo llega a escuchar. Ahora, ¿qué es lo que Ezequías pidió específicamente a Dios respecto de Sennacherib? Bueno, el versículo 16 nos dice qué es lo que pidió específicamente en relación a Sennacherib. Dice el versículo 16: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Entonces, Dios escuchó esto de Ezequías. Prácticamente lo que resta del capítulo, pues este capítulo que estamos viendo, el 19, está lleno de la respuesta gloriosa de Dios, porque Ezequías oró, hermanos. O sea, les digo, del versículo, pues de aquí del 20 hasta el versículo 34, casi ya es lo que resta del capítulo, podemos ver la gloriosa respuesta de Dios a Ezequías. ¿Por qué? Porque Ezequías oró. O sea, como Ezequías oró, entonces Dios escuchó, ¿sí?, lo que oró, y entonces Dios respondió. Entonces aquí encontramos una ley que es importante. Cada vez que nosotros oramos, Dios responde. Si oramos con el espíritu correcto, con el corazón correcto, con la actitud correcta delante de Dios, lo que le pidamos, Dios lo escuchará. Entonces, prácticamente podemos ver aquí la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías oró. Ahora, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué habría sucedido si Ezequías no hubiera orado? Porque él oró, ya vimos su oración. Pero ¿qué habría pasado si Ezequías no hubiera orado? Bueno, seguramente debemos pensar que no hubiera llegado la respuesta de Dios. No hubiera llegado la respuesta de Dios. Y seguramente Jerusalén probablemente hubiera sido conquistada por los asirios. Pero como hubo una oración por un hombre piadoso, el rey de Judá, ¿sí?, llamado Ezequías, entonces Dios respondió. Entonces Dios responde cuando oramos. Si no oramos, pues ¿qué Dios va a responder? Dios no va a responder absolutamente nada si no oramos. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, ¿sí?, Dios sin duda alguna responderá, amados hermanos. Pero si no oramos, pues entonces Dios, ¿qué puede responder? Aunque Dios sepa todo, sepa tu situación, sepa tu problema, sepa la dificultad por la que estás atravesando. O sea, Dios lo sabe, pero Dios necesita que tú se lo hables a Él. Que Dios escuche tus palabras, que vayas a su presencia y le digas: Señor, esto y aquello. Entonces Dios va a escuchar aquello que le pedimos. Pero si no oramos, entonces ¿cómo Dios va a escuchar? Entonces la oración de Ezequías fue verdaderamente importante, así como la nuestra es importante. Así como la oración de este rey fue muy importante para que Jerusalén fuera librada de la mano de los asirios, así nuestra oración es muy importante en estos tiempos. ¿Cómo Dios desea que oremos, hermanos? Dios desea que levantemos nuestra voz, nuestro cántico, nuestro clamor, nuestra intercesión delante de Él, porque lo que me pediste he oído, dice la Escritura.
Qué tremendo. Entonces, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuántas bendiciones, hermanos? ¿Cuántas victorias? ¿Cuánto consuelo? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta salud? ¿Cuántas respuestas han sido contestadas por Dios? ¿Cuántas? ¿Cuánta paz hemos recibido de Dios? ¿Cuántas victorias? ¿Cuántas respuestas hemos recibido por parte de Dios? Bueno, tenemos que pensar. ¿Cuántas veces Dios ha dicho: lo que me pediste he oído porque oraste? ¿Cuántas veces? Porque esto es importante, o sea, cada vez que nosotros oramos, Dios escucha. Entonces, ¿cuántas veces Dios ha dicho: lo que me pediste, fulano o sutano, lo que tú me pediste, lo he oído porque oraste? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas victorias? ¿Cuánta sabiduría hemos recibido? ¿Cuánta paz? ¿Cuántas respuestas contestadas? ¿Cuántas veces Dios ha dicho: lo que me pediste he oído porque oraste? Bueno, entonces, pero también deberíamos preguntarnos: ¿cuántas cosas no han sido contestadas por Dios porque no hemos pedido en oración? Esto es importante también. A veces queremos que Dios responda, pero Dios dice: pues ¿qué te respondo? Aunque yo lo sé, pero quiero escucharlo. Entonces, ¿cuántas veces no hemos recibido respuesta de Dios por la sencilla razón de que no lo hemos pedido en oración? Entonces, la oración, amados hermanos, mueve el poder de Dios. Escuchen bien esto. La oración mueve el poder de Dios. La oración mueve los planes que Dios tiene trazados. Entonces, la oración es poderosa porque mueve el poder de Dios y porque mueve los planes de Dios. Y también mueve todo lo que Él tiene como herencia para nosotros. Dios lo tiene ahí, amado hermano, nada más para que nosotros lo pidamos, echemos mano de ello. Entonces Dios lo envía. Pero necesitamos la oración. Bueno, en el caso del rey Ezequías, Dios escuchó y respondió porque Ezequías oró. Si no hubiera orado, pues quién sabe qué hubiera sucedido. Pero vemos que Dios respondió porque Ezequías oró. Ahora, en este mensaje de Dios, la respuesta de Dios, leemos en el versículo 21 algo interesante. Ese es el mensaje de Dios en cuanto a Sennacherib. Dice el versículo 21, dice: esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, o sea, de Sennacherib. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que Dios está diciendo: mi pueblo, ¿sí? Mi pueblo Israel, bueno, mi pueblo ahorita aquí Jerusalén, ¿sí? La virgen hija de Sión te menosprecia a ti, Sennacherib, y a todo tu imperio asirio. Te escarnece y menea la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces aquí Dios utiliza una palabra muy interesante. Se me hace como tierna al mismo tiempo, hermanos. Miren, Dios se expresa de su pueblo como la hija de Sión o la hija de Jerusalén. Dice la virgen hija de Sión y luego dice la hija de Jerusalén. Es una expresión de Dios hacia su pueblo. Y esto se me hace como, en cierto sentido, como muy tierno por parte de Dios, pero también podemos ver como un cuidado de Dios hacia su pueblo. O sea, el que Dios expresara así de su pueblo, la virgen hija de Sión, la hija de Jerusalén, habla de un cuidado muy delicado por parte de Dios, un cuidado muy tierno por parte de Dios, un interés muy profundo por parte de Dios hacia su pueblo que estaba en dificultades, que estaba atemorizado su pueblo por pues este amenazante ejército asirio. Entonces la hija de Sión, la virgen hija de Sión o hija de Jerusalén, es una expresión que Dios utiliza para referirse de su pueblo. Vamos a leer algunos versículos que respaldan esto. Sofonías 3:14 nos habla de esto, rápidamente ahí. Dice Sofonías
3:14. Canta, oh hija de Sión. Aquí vemos esto, hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Entonces, en este versículo vemos que dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Entonces, hija de Sión, hija de Jerusalén, se refiere a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios utiliza esta expresión. A mí se me hace con mucha ternura. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar un poquito de esto. Bueno, Miqueas 4:8 también nos habla. Dios utiliza esta expresión hacia su pueblo. Miqueas 4:8 dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces Dios utiliza estas expresiones para referirse a su pueblo, hija de Sión e hija de Jerusalén. Zacarías 9:9 dice lo siguiente, Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Siempre utilizan estas dos, se refiere a lo mismo, hija de Sión e hija de Jerusalén, o sea, su pueblo. Dice: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, aquí vemos nuevamente esta expresión que Dios utiliza. Y hay más, voy a leer una más. Lamentaciones 2:13. Lamentaciones 2:13 nos dice: ¿qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? Dice: ¿a quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Bueno, entonces aquí podemos ver, amados hermanos, cómo Dios se expresa de su pueblo. Dios se expresa de su pueblo de muchas maneras. Sabemos que su ejército, sabemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios hasta aún habla de Israel como si fuera su esposa, ¿de acuerdo? La niña de sus ojos, ¿sí? Dios pastoreando a su pueblo Israel. O sea, Israel eran como ovejas también. Y en fin, hay muchas formas. Y en el Nuevo Testamento igual, ¿no? Somos la novia de Cristo, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos su casa, en fin, ¿de acuerdo? Pero esta expresión en particular se me hace muy tierna por parte de Dios, porque aquí vemos que Dios se expresa de su pueblo como la virgen hija de Sión o la hija de Jerusalén. Y la idea es que los asirios que venían a conquistar Jerusalén, ¿sí?, pues habían venido para ultrajar, escuchen bien, estoy utilizando una palabra fuerte, para ultrajar a la hija de Sión, a la hija de Jerusalén. Entonces, la ciudad de Jerusalén iba a ser ultrajada por los asirios, ¿de acuerdo? Entonces, Dios no lo iba a permitir porque es su hija, ¿de acuerdo? La virgen hija de Sión. ¿Sí? Su hija de Jerusalén. O sea, es como si viniera de pronto un patán bravucón a querer echarle flores a una de tus hijas, ¿no? O sea, esto, todavía lo entiendo un poquito más porque yo tengo 3 hijas, preciosas mis hijas, como las tuyas también. Pero que de pronto venga un bravucón, ¿de acuerdo? Y que le quiera hablar bonito o que le quiera hablar de cualquier manera para ultrajar la vida de nuestras hijas. O sea, es algo que no permitiríamos. Nos pondríamos hasta locos si alguien intenta tocar a alguna de nuestras hijas. ¿Estamos de acuerdo? Nos pondríamos mal. Ahí sí, transformación. ¿De acuerdo? Bueno, no es cierto, tenemos que ser regulados por el Espíritu siempre. Pero imagínate que quieran llegar a ultrajar, que quieran llegar a hacer cosas perversas en contra de tus hijos. No lo permitirías. Por supuesto que intervienes. No lo permites.
Tú sales al frente y defiendes aquello que es tuyo, ¿de acuerdo? Bueno, así podemos ver a Dios. Entonces aquí la idea de esta expresión que Dios está utilizando, ¿sí? Es esta: a mi hija tú no la tocas, malvado bravucón. Tú no la tocas y ay, cuidadito y te acerques, porque el que va a salir al frente soy yo y pobre de ti, pueblo asirio. Entonces con mi hija, con mi virgen hija de Sión, con la hija de Jerusalén, ni te metas. Ni siquiera la mires para codiciarla, porque yo saldré al frente para salir por ella. ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver cómo Dios siempre está por nosotros, hermanos. Dios también nos ve a todo su pueblo como una virgen hija suya, que no va a permitir que ningún patán venga y la ultraje. Por eso estamos los papás también, para que no nuestras hijas con cualquier malandrín que venga a hablarles con palabras bonitas, a la primera su corazón se emblandezca y se vayan tras ellos. No. Por eso los papás tenemos un papel fundamental con nuestros hijos, con los hombres y con las mujeres, por supuesto. Pero ¿cuántas mujeres nada más porque le hablan bonito le dicen, ay, qué bonito, qué bonita nariz tienes? ¿No? Y ya por eso ya se enamoran y son víctimas. Muchas mujeres son víctimas porque les hablaron bonito, ¿de acuerdo? Porque patanes bravucones se atreven a hablar, ¿de acuerdo? Y seducen con palabras, ¿de acuerdo? Pero en este caso Dios no iba a permitir que su hija virgen de Sión fuera ultrajada por este malandrín asirio. ¡Qué tremendo! Entonces vemos que Dios, así, hermanos, así es su celo por sus hijos. Así Dios, Él no va a permitir que su iglesia, amados hermanos, sea ultrajada. ¡Qué tremendo! Entonces vemos que Jerusalén representa a esta virgen hija de Sión, a la hija de Jerusalén. Y Dios, pues, no iba a permitir que un patán bravucón como Sennacherib y todo su ejército vinieran a ultrajar esta preciosa ciudad que es la ciudad de Dios. Qué tremendo. Bueno, Jerusalén podía ser llamada la hija de Sión también, y la virgen hija de Sión y la hija de Jerusalén también por diferentes razones. Más o menos por esto, fíjense, porque Jerusalén era una virgen, ¿de acuerdo? Porque no estaba contaminada con la repugnante idolatría que habían en los otros pueblos. Acuérdense cómo Ezequías, lo primero que llegó a hacer en su primer día de reino, de su reino, fue abrir las puertas de la casa de Dios, hablar con los sacerdotes, hablar con los levitas para que se santificaran, para que comenzaran a purificarse, pero también a purificar la casa de Dios. Y después este rey hizo algo que ningún otro rey había hecho en todo Jerusalén, ¿de acuerdo? Comenzó a quitar los altares, los lugares altos, comenzó a quitar toda la idolatría de Jerusalén y de Judá, ¿sí? Hasta tal punto, acuérdense, que desmontó una serpiente de bronce que desde los tiempos de Moisés se le rendía adoración, se le quemaba incienso, ¿se acuerdan? Y de pronto llega Ezequías y dice, ya, esto no es objeto de adoración, aunque lo hizo el mismísimo Moisés. Mis respetos a ese hombre que Dios utilizó, ¿sí? Pero esto que él construyó fue en un momento específico, ya no sirve para nada. Así que vamos a destruir esta serpiente de bronce, ¿de acuerdo? Para que ya no se le presente más incienso, ¿sí? Porque ¿qué es eso? Es una cosa de bronce y se acabó. Es algo ahí nada más de bronce y se acabó, así que la destruyó, ¿de acuerdo? Entonces, Ezequías tuvo un papel súper importante en cuanto a toda la idolatría que había en su pueblo. Acuérdense que su padre Acaz, un perverso rey, el más perverso en Judá, que tuvo el pueblo de Judá, Acaz, fue un hombre que se dio y se entregó completamente a la idolatría. Y de hecho este rey Ezequías, aún lo que ya no le correspondía como parte de su reino, ¿sí? Sino que aún dentro de otras tribus de Israel, pues también comenzó a quitar parte de todos los altares que existían.
Entonces podemos ver que por esta razón, esta virgen hija de Sión estaba pura, porque no se había contaminado con la idolatría. Acuérdense que la idolatría delante de Dios era fornicación, era adulterio, y sigue siendo adulterio espiritual. Entonces todo lo que tiene que ver con la idolatría es algo que delante de Dios es repugnante. La idolatría es algo que Dios rechaza, porque es como adulterar o como fornicar espiritualmente en contra de Dios. Entonces, en el reinado de Ezequías, amados hermanos, Jerusalén no estaba contaminada, ¿de acuerdo? Era una virgen pura. Qué tremendo. La hija de Dios, Jerusalén. Qué tremendo, hermanos. Bueno, el apóstol Pablo decía que él también quiere presentar, dice, yo quiero presentar a una iglesia pura porque los he desposado con Cristo. Quiero que la iglesia sea una iglesia pura, como una virgen, ¿sí? Porque los he desposado con Cristo. Dios desea que su iglesia también se mantenga pura, que su iglesia se mantenga sin ninguna cosa que nos contamine o que sea repugnante delante de los ojos de Dios. Que Dios pueda decir que nosotros somos la virgen hija de Sión, la hija de Jerusalén. Qué tremendo. Bueno, esta es una de las razones por la que Dios expresaba así de su pueblo, la virgen hija de Sión y la hija de Jerusalén. Otra es porque Dios iba a defender a su virgen hija de Sión del intento, pues, de ultraje, ¿sí?, de Sennacherib y de los asirios. Como les explicaba hace un momento, ningún padre en su cabal juicio, ¿sí?, va a permitir que su hija sea ultrajada por un patán. El primer escudo de protección para las hijas son los padres. Que está muy guapo, sí, pero no te conviene. Voy a sufrir, papá, se te va a quitar. 2, 3 días se te quita, ¿no? Entonces Dios iba a defender, amados hermanos, ¿sí?, el intento perverso de este imperio de Asiria, de abusar de Jerusalén, la virgen hija de Sión, la hija de Jerusalén. Dios no lo iba a permitir. Bueno, y número 3, Jerusalén nunca había sido invadida o conquistada por otros desde los tiempos de David. Desde los tiempos de David no había sido conquistada ni invadida Jerusalén. Así que Dios tampoco lo iba a permitir, porque este pueblo y esta ciudad es la virgen hija de Sión, la hija de Jerusalén. Amén. Qué tremendo. Bueno, ahora, ¿ya, Irma? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, entonces, en el versículo 22 podemos ver cómo ahora Dios sí había escuchado toda la blasfemia de estos asirios. Vamos a leer el versículo 22. Dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Entonces Dios escuchó sin duda alguna esta blasfemia en contra suya, ¿de acuerdo? Entonces Dios escuchó los insultos, ¿sí? Escuchó las blasfemias que utilizó en contra del Santo de Israel, ¿sí?, en contra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la respuesta de Dios al rey Ezequías, en los versículos 23 y 24, Dios le reveló el pensamiento de los reyes asirios. Esto es muy interesante, porque yo no sé si Isaías lo sabía o no, pero dentro de la respuesta de Dios a la oración de Ezequías, en el versículo 23 y 24, Dios le revela, amados hermanos, al rey Ezequías el pensamiento que tenían todos los reyes asirios. O sea, Dios se lo revela. Leamos estos dos versículos. Dice el 23 y 24. Dice, por tanto, de tus mensajeros, por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, fíjense lo que decían los asirios,
con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, ¿sí? Dice, a lo más inaccesible del Líbano. Dice, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Dice, y yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Entonces, estos versículos nos dejan ver cuál había sido el pensamiento de los asirios. Aquí vemos que Dios está describiendo el gran orgullo que tenían los asirios, y ellos sentían que todas las conquistas habían sido por sus propias manos. Pero como ya hemos visto, en realidad no fue así, sino que Dios fue el que permitió que estos reyes asirios conquistaran a muchos pueblos. Dios lo permitió. Fue Dios el que lo permitió. Y estos dos versículos pueden ser así de pronto, si los lees solamente una vez, así de rápido, pues dices, ¿quién sabe qué está diciendo aquí? Pero nos indican cuál era el corazón de los asirios, cuál era su verdadero pensamiento. Ellos se sentían los grandes conquistadores, ¿de acuerdo? Aquellos que podían con sus propios esfuerzos, con su propia sabiduría, con su propia prudencia, con su propio poder, podían ellos conquistar todo lo que habían conquistado. Era por ellos mismos, decían, ¿de acuerdo? Pero esto solamente nos deja ver el gran orgullo que había en estos reyes asirios. Y Dios se lo está revelando a Ezequías. Le está diciendo, mira, este es el corazón y el pensamiento de los asirios. Ellos piensan que han conquistado porque son muy picudos, porque son Juan Camaney, ¿no? Pero no. Entonces aquí comienza a hablar esto, ¿no? Ellos pensaban que con la multitud de sus carros, es decir, con sus ejércitos, podían subir a las alturas de los montes. ¿A qué les suena esto? ¿No suena a lo que la Biblia nos dice de Satanás? Cómo él quiso subir también al lugar alto donde Dios se encontraba. Bueno, esto lo podemos ver ahí en Isaías 14, versículos 13 y 14. Si quieren, vamos a ir rápidamente, porque los asirios dijeron esto: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes. Y esto tiene que ver con lo que el profeta Isaías nos describe del pensamiento y del corazón que también hubo en Satanás. Miren, vamos rápidamente ahí a Isaías capítulo 14, rápidamente, versículos 13 y 14. Dice: tú que decías en tu corazón, está hablando aquí de Satanás, subiré al cielo en lo alto. Fíjense cómo era el pensamiento de los asirios también: subir con sus carros a las alturas de los montes. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Era prácticamente el mismo pensamiento de los asirios y el que tuvo Satanás. Qué tremendo. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué tremendo es el pensamiento de Satanás. Y es interesante todo lo que se sigue describiendo aquí en el capítulo 14 de Satanás. ¿De acuerdo? Pero esto nos ilustra el orgullo que existía en los asirios, y el orgullo es pecado delante de Dios. Entonces los asirios, regresando aquí a Segunda de Reyes 19, versículo 23, dice: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. O sea, aún lo que muchos otros pueblos no han podido conquistar, nosotros sí. A lo inaccesible del Líbano hemos accedido. Dice: cortaré sus altos cedros. También está hablando de manera figurativa, ¿no? O sea, los altos cedros podemos pensar que pueden ser también ejércitos poderosos. Dice: sus cipreses más escogidos, o sea, los ejércitos más poderosos. Dice: me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus fauces, feraces campos.
Y luego dice el 24, yo he cavado y bebido las aguas extrañas y he secado con las plantas de mis pies, es decir, con todo mi ejército poderoso, todos los ríos de Egipto. Aún hemos secado los ríos de Egipto con nuestro poderoso ejército. Entonces era un pueblo verdaderamente muy, pero muy altivo, igual que Satanás. Ahora, los asirios se habían olvidado de una realidad, amados hermanos. ¿De qué realidad? De lo que dice el versículo 25 y 26. Vamos rápidamente otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 25 y 26, porque los asirios olvidaron que en realidad Dios es el que siempre estuvo a cargo de todo y que si ellos pudieron conquistar algo fue porque Dios se los permitió. Fíjense lo que dice el versículo 25 y 26. Dice, ¿nunca has oído? O sea, es la respuesta de Dios a Ezequías, a su oración, ¿de acuerdo? Entonces Dios le ilustra el pensamiento de los asirios, versículo 23 y 24, y después Dios le revela a Ezequías algo que todavía está más tremendo en el versículo 25 y 26. Dice, mira, Ezequías, no te saques de onda, porque lo que han hecho estos asirios, ¿sí?, a muchos pueblos y naciones es porque yo lo permití. Entonces Dios se lo comienza a revelar a Ezequías. Así que, en otras palabras, lo que Dios está diciendo, así que Ezequías, tranquilo, si yo soy el que he permitido que los asirios conquisten a muchos pueblos y a muchas naciones, en mi mano está el que los conquisten a ustedes o no lleguen a poner la planta de su pie en el territorio de Jerusalén. O sea, no te preocupes, porque yo soy el que he permitido que hagan estas conquistas los asirios. Entonces Dios le comienza a revelar esto a Ezequías, versículo 25 y 26, vamos a leerlo. Dice, ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? O sea, el que Dios utilizara a los asirios es algo que Dios ya había pensado y lo preparó desde la antigüedad. O sea, Dios ya lo tenía preparado desde hace mucho tiempo, el que utilizaría a los asirios. Así como Dios utilizó a Babilonia, así como Dios utilizó a los medopersas, a los griegos, a los romanos, ¿sí? Así Dios ya lo había pensado desde tiempos antiguos. Ahora podemos pensar aún para nuestros tiempos, hermanos. Dios utiliza a muchos pueblos y muchas naciones. Y nada se sale del gobierno y de la soberanía de Dios. Lo que sucede en los pueblos y en las naciones es porque Dios desde tiempo antiguo, desde tiempos pasados, ya lo había pensado así, amados hermanos. Nada se sale del gobierno y del control de Dios, nada. Lo que vemos en las naciones, nada se sale de su gobierno y de su control. Que ahorita, por ejemplo, en estos días en los que grupos terroristas están atacando a Israel e Israel está también contraatacando a los que están en la franja de Gaza, a este grupo terrorista Hamás. ¿Saben lo que significa Hamás? Violencia, eso significa. De hecho está profetizado. Es interesante que ellos se adjudican ese nombre y es un nombre que está en la Biblia. Cuando Dios habla de Satanás y habla de sus iniquidades, esa palabra iniquidad se traduce como Hamás en el hebreo y significa violencia y también significa iniquidad, entre otras cosas. Pero aún eso que está pasando, amados hermanos, la mano soberana de Dios tiene ahí movido el control, hermanos. Y luego en el Líbano se quiere levantar, o no sé si ya se levantó en armas, igual otro grupo terrorista llamado Hezbollah, ¿sí?, que también quiere atacar a Israel, ¿sí? Pero todo esto, amados hermanos, aún los movimientos que hay en los pueblos y en las tierras, Dios lo tiene bajo su dominio y bajo su control. Dios le está revelando aquí a Ezequías algo muy importante, versículo 25. ¿No has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Es decir, que si los asirios han conquistado a tantos pueblos y a tantas naciones, es porque yo lo había planeado así desde hace mucho tiempo, Ezequías. Así que no te preocupes, porque si estos asirios, acuérdense, Isaías capítulo 10, si son
el báculo de mi furor, si son el hacha con el que yo he cortado y son la sierra con la que yo he cortado, ¿sí? Han sido un instrumento en mis manos, aunque ellos no lo saben o tienen una vaga idea de que yo los utilizo, ¿sí? Pero ellos piensan que por su poder, piensan que por su sabiduría, piensan que por su prudencia han hecho todas esas conquistas, pero en realidad no ha sido así. Es porque yo lo he permitido, Ezequías. Así que relájate, porque las conquistas que han realizado estos pueblos es porque yo lo pensé así desde el principio. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 25. Así que yo lo planeé así desde el principio, fue planeado por mí. Lo que está pasando ahora, yo lo he preparado desde la antigüedad, que estos asirios destruyeran ciudades fortificadas y las convirtieran en un montón de ruinas. Es lo que yo lo permití, Ezequías. Miren, esto que les estoy compartiendo, hermanos, puede ser tal vez hasta incomprensible para nosotros. ¿Cómo Dios puede utilizar, por ejemplo, a los asirios de esta manera? ¿Cómo Dios los utilizó? ¿Cómo utilizó a Babilonia, al rey Nabucodonosor? ¿Cómo Dios utilizó a Ciro, a Artajerjes? Ahorita estamos leyendo de él, ¿no? En Nehemías. A Darío. ¿Cómo Dios utilizó a muchos reyes, a muchos imperios, ¿sí? Para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Lo mismo sucede en la actualidad, hermanos. Lo mismo sucede. Que ahorita haya gobiernos que están teniendo un despunte muy importante como China y Rusia, por ejemplo, ¿sí? Y ya Estados Unidos esa nación se está desquebrajando, no solamente por la moral, no solamente porque han abandonado a Dios, cuando fue una nación fundada con los principios de Dios, pero ahora le han dado la espalda a Dios y podemos ver los resultados. Una juventud que solamente se piensa en drogarse, o sea, tantas cosas que podemos ver en esos tiempos, ¿de acuerdo? Tanta depravación, tantas cosas que está sucediendo que está llevando en picada a esa nación. Pero ¿por qué sucede esto? Que ahorita hay otras naciones que están como despuntando. Todo está bajo el gobierno y el control de Dios, hermanos. De hecho, en la Biblia Estados Unidos no figura, pero Rusia sí. Por ejemplo, ¿han leído de Gog y de Magog? Se está refiriendo a ellos. La Biblia habla de Turquía, habla de Irán, habla de Irak, habla de los pueblos árabes, o sea, mucho de Israel, lógicamente, de Líbano. Muchas cosas van a estar enfocadas allá, hermanos. Y por supuesto que van a traer consecuencias hasta acá. Pero Dios está moviendo todo porque Él es el que mueve, Él es el que, dice Daniel, capítulo 2, versículo 21, ¿lo podemos poner rápidamente? ¿Sí? Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y Dios es el que mueve todos los asuntos ahí. ¿Alguien tiene este versículo de Daniel 1:21 me parece, 2:21 me parece, en la Nueva Traducción Viviente, que lo pueda leer rápidamente aquí en voz alta? Bueno, Dios es el que mueve todo esto. Dice aquí. Ajá. Él controla, fíjense, Él controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Quién? Dios, hermanos. Es esto que estamos leyendo aquí, pero en la Traducción Viviente. Dios es el que controla los sucesos que acontecen en el mundo. Así dice, ¿no? Ajá. Quita reyes y pone a otros reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Pero Dios controla los sucesos. ¿Cómo? Los sucesos. El curso de los sucesos. El curso de los sucesos del mundo son controlados por Dios. ¿Se dan cuenta? Gracias, Cris. Entonces, el curso de los acontecimientos del mundo son controlados por Dios. Es el que pone reyes y Dios quita reyes. ¡Qué tremendo! Entonces, Dios le está revelando esto a Ezequías, ¿de acuerdo? Le está diciendo, lo que está pasando ahora con los asirios, yo lo preparé, Ezequías. Yo lo preparé. Yo, Elohim, el único Dios verdadero, yo lo preparé desde la antigüedad.
yo tengo planeado esto desde hace tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, qué tremendo. Desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Otra vez regresamos a Segunda de Reyes 19, versículo 25. Y luego dice, dice, y ahora lo he hecho venir. Dice, y tú serás para hacer desolaciones. O sea, fíjense cómo Dios utilizó a los asirios para desolar a muchos pueblos, o sea, para destruir muchos pueblos, para destruir a muchas naciones. Dice, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Es decir, para que los asirios, Dios les permitió que destruyeran ciudades fortificadas y las convirtieran en montones de ruinas. En montón de ruinas. Dios lo permitió. Qué tremendo. Y luego dice el versículo 26, dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Dice, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. Es decir, que aún, fíjense cómo Dios permitió que las naciones que fueron conquistadas por los asirios experimentaran un poder muy corto. O sea, no es porque fuera el impresionante ejército de los asirios, sino porque Dios debilitó a los pueblos que iban a ser conquistados. O sea, les digo, es algo que tal vez hasta suena raro, hasta puede sonar como incomprensible. ¿Cómo Dios pudo hacer eso? Pero lo estamos viendo en su palabra. Entonces, los moradores de la tierra fueron de corto poder, dice el versículo 26, acobardados y confundidos. Es decir, quedaron los habitantes de los pueblos conquistados por los asirios, estaban sin fuerza y sin esperanza, amados hermanos. Y dice la Biblia que eran como una hortaliza verde. A ver, que un ejército pelee contra una hortaliza verde. Es más, ni siquiera un ejército. Tú pelea contra una hortaliza verde. ¿Qué te va a hacer una hortaliza? Tú la aplastas y ya, ¿no? O pelea contra el pasto que se seca o las hierbitas que se secan ahí en los terrados, en las casas, ahí en las losas. Pelea contra algo que está seco. O contra algo que se marchita. Contra una planta ahí que la ves toda ya seca. Pelea contra ello. Le vas a ganar. Te aseguro que le vas a ganar a una planta que está marchita. Te aseguro que le vas a ganar a una hortaliza verde. Bueno, y aún al pasto que está seco. Le vamos a ganar, ¿de acuerdo? Entonces, Dios, amados hermanos, provocó que los pueblos que iban a ser conquistados por los asirios experimentaran esto, cobardía y confusión. Entonces, los asirios pudieron llegar y conquistar. ¿Por qué? Porque Dios debilitó el poder de los pueblos que iban a ser conquistados. Porque Dios permitió que se acobardaran los que iban a ser conquistados. Porque Dios permitió que se confundieran los que iban a ser conquistados. Porque lo que se iba a conquistar ya iba a estar todo preparado por Dios. Dios dijo, a ver, ejército asirio, van a conquistar un campo de hortalizas. Van a conquistar a puro pasto seco. Van a conquistar a puras plantas que ya están marchitas. O sea, Dios lo preparó todo, hermanos. Pero estos asirios se llenaron de orgullo pensando que ellos mismos habían conquistado todo, por su poder, por su sabiduría y por su prudencia. ¡Qué tremendo! Déjenme decirles algo y con eso termino. Lo dejé así mocho todo. Pero déjenme decirles algo. Aún podemos ver esto mismo en estos tiempos. Podemos ver a una nación, ¿no?, que es conocida como el policía de todo el mundo, Estados Unidos, ¿no?, que donde no le invitan mete la cuchara. Y él derriba gobiernos, pone a los que son de su conveniencia para sus propios intereses. Así muchas naciones, entre ellas nosotros, México. Dependemos en muchas cosas de ellos, ¿de acuerdo? Ellos provocan guerras, desestabilizan muchas naciones, ¿sí? Ellos pues han sido como el gran policía de todas las naciones, ¿no? Ha inventado guerras, ¿no?
y ha hecho de las suyas. Y por eso ha sido una nación muy poderosa, aunque ya está en decadencia. La Biblia no habla de Estados Unidos. La Biblia habla de otras naciones, pero de Estados Unidos no. Entonces, déjenme decirles, amados hermanos, que todo lo que esta nación, Estados Unidos, pudo hacer en su momento, ¿sí? O algunos otros pueblos, Rusia en su momento, ¿no? Teniendo ahí a otros que después se independizaron, ¿no? Acuérdense cuando era la URSS, la Unión Soviética. Y después, bueno, se separaron algunas de esas naciones que estaban como bajo pues sí, bajo el gobierno, digamos, de Rusia. Bueno, no me sé explicar muy bien en esos asuntos porque no son no soy especialista en esos temas, pero podemos ver cómo muchas naciones han ejercido control sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones, ¿de acuerdo? Pero ha sido la mano de Dios, hermanos. Si Estados Unidos se ha creído el poderoso en parte del siglo pasado y parte de este siglo, ¿de acuerdo? Ha sido porque Dios ha acortado el poder de muchas naciones. Ha sido porque Dios, amados hermanos, ha acobardado y confundido a muchos pueblos. Y por eso Estados Unidos ha hecho lo que se le ha dado su gana en muchas naciones, ¿de acuerdo? Pero ahora de manera interna lo mismo. Lo mismo, o sea, puede haber gobiernos en nuestra nación de el partido que tú quieras, eso es lo de menos, no importa, pero que de pronto pueden disminuir el poder de sus ciudadanos, que pueden acobardar y confundir a los que están gobernando, amados hermanos, y se enfrentan contra hortalizas. A ver, ¿cuándo realmente hemos podido tener un presidente, ¿sí? O un gobernador, ¿de acuerdo? Que realmente sea justo, que realmente no robe nada, que realmente sea una persona honesta, transparente. Nunca, hermanos, es un cuento de hadas eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque se enfrentan ante hortalizas. Nosotros somos hortalizas. Ahí todos con un corto poder. Aunque salgamos a manifestarnos, queremos agua en Guadalupe todos los días. Que nos llegue diario el agua. Que no nos lleguen los recibos carísimos. Que no nos inventen fugas y después tenemos que pagar 1,000 millones de pesos y nos vamos a enfrentar contra Chiapas. Yo, un mortal contra el monstruo de Chiapas, ¿no? Y aunque salgamos a cerrar el bulevar y lo que tú quieras, somos hortalizas verdes, hermanos. Somos como pasto seco, como cosas marchitadas que aún los que gobiernan pueden hacer y deshacer, ¿de acuerdo? Pero debemos de saber algo, hermanos, que aún la mano de Dios está sobre muchos de los gobiernos, sobre los gobiernos del mundo. Dios está metiendo su mano llena de poder y su soberanía. Qué tremendo. Vamos a dejarla hasta aquí, pero vamos a retomar esto y continuamos, primero Dios, el próximo miércoles. Si quieres, ahorita hoy lo dejamos así, nada más oro yo y ya, ¿va? Porque ya me pasé de tiempo. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Tú eres el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. Y a ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor, aquel que mueve los hilos en todas las naciones. Señor, no hay ningún imperio que pueda conquistar, no hay ningún reino, Señor, en la tierra que pueda hacer o deshacer sin que tú intervengas, Señor. Pero a veces, Señor, los reinos de la tierra, Señor, quieren, Señor, acreditarse lo que ellos están haciendo. Señor, pero todo esto es para que, Señor, se dirija hacia el cumplimiento de tu voluntad. Y aunque es incomprensible para nosotros muchas cosas, creemos lo que dice tu palabra. Tú le estabas revelando a Ezequías el pensamiento del imperio asirio,
Señor, y le estaba revelando a Ezequías, Señor, que todo esto fue planeado por ti. Y ahora podemos entender nosotros, tu iglesia, que lo que está sucediendo en las naciones del mundo, Señor, es porque tú lo has planeado de esa manera. Tú lo planeaste de esa manera, Señor. Así como permitiste, Señor, que una Alemania nazi, Señor, se levantara a perseguir a tu pueblo, a los judíos. Señor, esto trajo como resultado que Israel fuera convertido en una nación. Así, Señor, tú utilizas a las naciones y a los reinos de la tierra. Y gracias, porque aún podemos ver que en la oración de Ezequías él dijo: tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Amén. Tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Bendecimos tu precioso nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.